Se hablará sobre el análisis, revisión y detallado de estructuras de mampostería. Se señalarán algunos aspectos importantes para lograr un buen diseño y una construcción de mampostería de excelente calidad. Se describen las ventajas del uso de la mampostería confinada y reforzada interiormente. Se describen dos métodos de análisis para estructuras de mampostería. Se da un resumen de las expresiones y especificaciones reglamentarias para llevar a cabo la revisión estructural. Y finalmente se mostrarán algunos detalles constructivos para lograr una mampostería de buena calidad. Es importante destacar la investigación que se ha realizado en el país, que ha llevado a generar mampostería de muy alta calidad. Pero también es preocupante que se siguen erigiendo edificaciones sin los sistemas y detalles adecuados, incluso en las zonas sísmicas del país. Algunas de las ventajas que podemos tener al seleccionar un buen sistema de mampostería son mayor capacidad de deformación, un patrón de agrietamiento más uniforme, disminución del tamaño de grietas para el mismo nivel de distorsión, recordando que la distorsión de entrepiso es el cociente del desplazamiento horizontal entre la altura del muro, capacidad para tomar esfuerzos por temperatura, disminución de fisuras ante solicitaciones de servicio, mayor capacidad ante la presencia de asentamientos diferenciales y desplomes, y eliminación o disminución de los muros de concreto necesarios para resistir las acciones sísmicas. Algo que se debe de comprender es que una estructura bien detallada conlleva una seguridad estructural mayor, a un buen desempeño estructural y a una estructura que puede resultar más económica o simplemente no más cara. Sí es importante comprender que el hecho de que nosotros podamos detallar una estructura de mampostería como lo indica el reglamento no implica que se genere un mayor costo sobre una que no tuviera los detalles constructivos adecuados señalados en dicho reglamento. Algunos de los sistemas estructurales que utilizamos en México es la mampostería confinada con o sin refuerzo horizontal, la mampostería reforzada interiormente y la mampostería no reforzada. En la parte inferior se muestran algunas figuras donde se indica cuál es el tipo de detallado que se tiene que realizar en cada una de las mencionadas. La mampostería confinada, como dice el texto, es aquella que está reforzada con castillos y dalas, y en las figuras se señalan algunos aspectos importantes que se deben de seguir para considerarla como tal. Se muestran algunos detalles en elevación y también algunos requisitos reglamentarios con respecto al confinamiento que se debe de generar en este tipo de pieza. Ahora, es importante que podamos comprender que la mampostería confinada puede tener refuerzo horizontal, ser de piezas macizas, doble huecas o multiperforadas y tener castillos exteriores e interiores. Otra de las mamposterías que se trabajan en México es la mampostería con refuerzo interior y se muestran también algunas figuras que nos señalan los aspectos reglamentarios importantes que se deben de llevar a cabo para lograr una buena respuesta ante las acciones de diseño. El confinamiento como tal ha mostrado tener las siguientes características según el Dr. Alcocer en 1997. Los castillos tienen una función importante para mantener la estabilidad ante cargas verticales. La contribución de los castillos a la carga de agrietamiento diagonal es poco significativa y los muros confinados con castillos exteriores han exhibido un comportamiento más estable, incluso a distorsiones de entrepiso del orden del 0.5%. Los castillos también controlan el agrietamiento inclinado que se presenta en el muro y el comportamiento post-agrietamiento del muro depende de la resistencia de los elementos confinantes. Una cosa que es importante también recalcar es que los castillos incrementan la capacidad de deformación, la resistencia y la rigidez lateral. Uno de los aspectos importantes que se generó en el reglamento del 2004 y que se encuentra en algunos artículos escritos por Aguilar y otros, Cepeda y otros, y Álvarez y otros, es el refuerzo horizontal, que es importante.
y entre algunas de las ventajas que podemos encontrar en él favorece una distribución más uniforme del daño, no incrementa sustancialmente el portante de agrietamiento, ni la rigidez de agrietamiento, ni la distorsión a la que se presenta. Se han medido incrementos del orden de un 20%. No se modifica también la rigidez elástica en presencia del refuerzo horizontal. Genera ciclos histeréticos estables con buena disipación de energía, que esa es una parte importante desde el punto de vista sísmico. Otro de los aspectos importantes es que incrementa de manera sustancial la resistencia máxima cortante, mejora la disipación de energía, incrementa su capacidad de deformación y propicia una degradación de la resistencia lateral menos pronunciada, pero no la evita. En cuanto al análisis, es complejo, dado que los materiales son heterogéneos, las piezas son frágiles, no es fácil conocer el módulo de elasticidad ni el módulo de rigidez al corte, el comportamiento de tensión y compresión de la mampostería es diferente y el comportamiento inelástico comienza a partir de distorsiones muy pequeñas del orden del 0.201 y 0.202, considerando que el comportamiento en el rango inelástico dependerá del sistema seleccionado, del tipo de refuerzo y del detallado que se lleve a cabo. En el caso de la evaluación de las fuerzas, tanto gravitales como sísmicas, en general es por medio de un análisis elástico, y como dice el texto, es indispensable tener presentes las limitaciones de los métodos elásticos para este fin. En el caso de la determinación de las propiedades elásticas de muros, se debe considerar que la mampostería no resiste tensiones en la dirección normal a las juntas y emplear, en caso contrario, las secciones agrietadas y transformadas cuando dichas tensiones aparezcan. Las normas técnicas complementarias para mampostería establecen que para el análisis por cargas verticales se debe de tomar en cuenta que en las juntas de los muros y en los elementos de piso ocurren rotaciones locales debidas al aplastamiento del mortero, y para el diseño solo se tomarán en cuenta los momentos debidos a los efectos siguientes: aquellos que deben ser resistidos por condiciones de estática y que no pueden ser redistribuidos por la rotación del muro, los momentos debidos a voladizos que se empotran en el muro y los debidos a empujes de viento sismo normales al plano del muro, los momentos debidos a la excentricidad con la que se transmite la carga de la losa del piso inmediatamente superior en muros extremos. Tal excentricidad se tomará con la expresión que se indica en la parte inferior, considerando que T es el espesor del muro y B es la porción de apoyo de la losa en el muro, como se indica en la figura que se muestra a continuación. Únicamente es admisible determinar las cargas verticales que actúan sobre cada muro mediante una bajada de cargas por áreas tributarias, que ya todos nosotros debemos de saber cuáles son las reglas sencillas para poder determinar dichas áreas, y también tomar en cuenta los efectos de excentricidades y esbeltez mediante los valores aproximados del factor de reducción FE especificados en las normas técnicas complementarias para mampostería. El criterio más simple es el que se menciona a continuación. Para muros interiores que soporten claros que no difieran en más del 50%, se tomará un factor de reducción por excentricidad y esbeltez de 0.7 e igual a 0.6 para muros extremos con claros que difieran en más del 50%, y para casos en que la relación entre cargas vivas y cargas muertas de diseño excede de 1, cuando se cumplan los siguientes requisitos: las deformaciones de los extremos superior e inferiores del muro en la dirección normal a su plano deben de estar restringidas por el sistema de piso o por otros elementos. 2. La excentricidad en la carga axial aplicada es menor que T sobre 12 y no hay fuerzas significativas que actúan en dirección normal al plano del muro. Y 3. La relación altura-espesor del muro no excede de 20. Cuando no se cumpla alguno de los requisitos anteriores, se tomará en cuenta la expresión siguiente, donde h es la altura libre de un muro entre elementos capaces de darle al elemento apoyo lateral, E' es la excentricidad calculada para la carga vertical más una excentricidad accidental que se tomará igual a T sobre 24, y K es un factor de altura efectiva que se tomará con los valores que se muestran en la parte inferior. El reglamento también especifica que cuando hay elementos rigidizantes,
el factor de reducción por excentricidad y esbeltez se puede tomar con la siguiente expresión, y el reglamento considera que para tal efecto los elementos rigidizantes pueden ser contrafuertes, columnas o castillos. En el caso de que tengamos mampostería confinada o con refuerzo interior, en donde tenemos castillos para poder unir a los diferentes muros junto con el sistema de piso, esto beneficia porque el factor de reducción por excentricidad y esbeltez se puede incrementar hasta un valor de 0.9, que benefician mucho la resistencia a carga vertical que pueda tener el muro. En el caso del análisis por cargas laterales, se generalizan dos métodos, como ya habíamos mencionado al inicio de esta presentación, que es el método simplificado de diseño, que consideraremos que es el método A, y el método estático, que consideraremos como el método B.